hojita del flujograma, van a ver que es uno de los primeros tópicos que se debe determinar después de determinar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Por lo tanto, para todo el personal, sepan que cuando llega un paciente en parada, no me importa, ahí pásale por favor que ahorita los de atrás que no se tienen, no me importa la presión arterial, no me importa la saturación, me importa el monitoreo cardíaco, me importa que tenga los electrodos conectados al pecho del paciente y podamos ver en el monitor qué ritmo es. Si yo determino que es un ritmo desfibrilable, debo desfibrilarlo inmediatamente. Si no tengo el desfibrilador a la mano, inicio las compresiones hasta que me lo traigan. Y una vez que me lo traen, hago la desfibrilación y continúo la RCP hasta completar el ciclo de 2 minutos. ¿Ok? Entonces es importante conectar el monitor desfibrilador apenas sea posible y reconocer de forma rápida el ritmo inicial. ¿Y cuáles son los ritmos que nos importan? Esos son los ritmos que tenemos en el paro. Son dos grupos. Los que son chocables o los que son desfibrilables y los que no son chocables o no desfibrilables. Los que nos importan son estos. Significa que si reconozco cualquiera de estos ritmos, yo lo puedo desfibrilar. Si no, yo tendré que colocarle adrenalina. Acá choco al paciente con electrochoque ahí con el desfibrilador y en el otro lado le colocaré adrenalina. ¿Ok? Entonces los ritmos chocables o desfibrilables son dos. La taquicardia ventricular sin pulso, es decir, aquellos que hacen movimientos competitivos, rápidos, por lo menos la frecuencia mayor de 200 hasta 300 puede llegar. Y la fibrilación ventricular, en el cual este ritmo es totalmente aberrante. Este es ritmo antes de este. Así que si yo lo detecto aquí, lo desfibrilo y el paciente puede retornar a la circulación espontánea y salir del paro. Pero si pasa ahí, la probabilidad de que recupere ya mortalidad aumentó más del 10%. ¿Ok? Ahora, esta, si tiene pulso, no se desfibrila. Si no tiene pulso, es ritmo de paro. Por eso es importante que sepa que es taquicardia ventricular sin pulso. Pulseless, es sin pulso. ¿Ok? Ahora, nos vamos a centrar en esto. Cualquier persona puede usar este dispositivo, no necesariamente un médico. Ahora, lastimosamente, no todos sabemos sus funciones. Y a veces ni siquiera sabemos cómo funciona. Ahora, sabemos que este dispositivo, que lo tenemos, bueno, ese era el modelo antiguito, no tenemos el nuevo modelo, no tomé foto. El modelo antiguito nos permitía ver el monitor desfibrilador. El actual también tiene esas tres mismas funciones. Nos permite ver el monitor eléctrico, que tiene su conector específico para ver. Y si no, le ponemos las dos palas con gel y podemos ver en el monitor qué ritmo es si es que no tenemos un monitor disponible. Ahora, este tiene tres funciones. La función de desfibrilador, la función de DEA y la función de marcapaso. En muy pocas ocasiones hemos utilizado el marcapaso transcutáneo, pero hace poco hemos utilizado, y incluso me llevo un paciente a la UCI con el marcapaso transcutáneo. Pero las otras dos es uno, que es manual, es decir, todo lo que mando la persona que lo opera, es decir, todo lo que yo haga, yo tengo que operarlo. Y el segundo, que es el automático, es decir, que solo pongo los parches y espero a que me diga el monitor. Y él me va a decir, ¿es un ritmo chocable? ¿No es un ritmo chocable? ¿Se recomienda dar una descarga o se recomienda iniciar RCP? Simple. Se colocan los parches, si no sabemos utilizarlos, se colocan los parches simplemente sobre el pecho desnudo del paciente y esperamos a que nos diga qué hacer. Si nos dice, es un ritmo chocable, lo cargará el equipo, le pondré descarga y esperaré a que el resto del equipo llegue. En caso contrario, no sé utilizarlo y por más de que me pudieron capacitar, no lo sé, continúo con las compresiones hasta que el equipo llegue. Una vez que llega el equipo, encendemos el desfibrilador y veremos qué ritmo es. Pero lo más importante, sepan que si se capacitan, pueden ustedes dar una descarga hasta que llegue el médico. Ahora, ¿cuántas descargas? No. Simplemente es una y seguimos el algoritmo. El algoritmo así dice, se da una descarga y se continúa la RCP. ¿Ok? Continuemos. Entonces ya estamos en cuenta que esos son los dos ritmos chocables. Hago hincapié, tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular sin pulso. Durante el periodo en que se realizan las compresiones torácicas y el equipo sea de alta calidad, él puede tener cargado ya el equipo para reducir el tiempo entre la evaluación y la descarga. Porque ¿qué pasa usualmente? Evaluamos, decimos esta taquicardia, ya despeje, voy a cargar. Y desfibrila, y eso puede demorar hasta 5 o 6 segundos.
Por lo tanto, lo ideal, dice que un equipo de alta calidad, como hay una persona encargada de esto, esa persona ya debe tener todo listo para hacerlo. No se recomienda hacerlo de forma rutinaria si el equipo no está entrenado, porque puede pasar accidente, puede desfibrilar al técnico o a la enfermera, le pasa corriente, termina 2 paros, etc. No se recomienda el uso diario o continuo de doble descarga, en el cual, ¿qué significa? Que yo lo descargo una vez y lo vuelva a descargar. No. Se descarga una sola vez y se continúa con el algoritmo. ¿Ok? Luego, si la persona está capacitada, usa el manual. Si no lo está, usa el automático. ¿Sí? Muy bien. El uso automático es sencillo. 3 pasos. Se conecta a los parches, se prende el equipo y se aplica la descarga. Nada más. Todos con un botón. Ahora, entre este y este hay pequeñas salvedades. Si los parches están mal colocados, así lo diferible que lo que fuera, no funciona. Entonces hay que tener en cuenta que hay uno que va en el apex, y uno que va en el esternón. Este va a nivel de las... Vamos a palparnos toda la clavícula, ¿sí? Línea media clavicular, justamente por debajo se pone el primer parche. Y el segundo parche se coloca donde se toca el pulso, si tú lo palpas, aquí el choque de punta, o también llamado la región precordial del ápex, justamente por el lado de la mama. En las mujeres y en el caso de los varones, justamente por debajo de la tetilla. En esa zona se coloca el segundo parche. ¿A nivel de dónde? De la línea medio axilar anterior. ¿Sí? Justamente ahí es donde se coloca el segundo parche. Entonces, estos ya vienen en el parchecito, viene ahí, dice esternón, apex. Igual que el desfibrilador de las paletas, también dice esternón y apex. Se conectan los parches. Si los parches no están bien conectados, no va a dar una descarga, no va a hacer lectura del ritmo. Luego, pues lógicamente que esté enchufado el equipo, que esté encendido, que esté en el modo DA, ¿no? Que esté en el modo automático. Y ahí le van a iniciar y van a poner lectura, solo es un solo botón y te va a decir, se detecta un ritmo desfibrilable, por favor carga el equipo y aléjese. Entonces se carga el equipo, se alejan y la persona presiona el botón y se hace la descarga. El equipo te dice, se administró una descarga, reanude RCP. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Termina la descarga y reanudan la RCP. Entonces todo es con un solo botoncito. Y simplemente se debe actualizar siempre. ¿Ok? Ahora vamos con las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas es lo más importante de la RCP. Se puede salvar a una persona solo con las manos. Entonces, lo más importante es la posición. Muchas de las personas no posicionamos bien nuestras manos y podemos generar más daño que un beneficio. Terminamos fracturando costillas, terminamos rompiendo esternón y podemos hacer más daño que beneficio. Lo más importante es que todo se comience con la mano dominante. ¿Sí? Si son derechos, serán derechos, si son zurdos, serán con la izquierda. ¿Con qué parte? No con la palma, es con el talón de la mano. Y sobre la otra mano irá aplicada la fuerza. ¿Sí? Luego, los codos, no es esto. Perdón que lo voy a dar de espalda, pero es esto. ¿Sí? El ángulo de los brazos forma un ángulo de 90 grados con el pecho del paciente. La fuerza no viene de los brazos, viene de la espalda. ¿Sí? Por eso mucha gente se cansa haciendo RCP porque piensa que es con los brazos. Y no, es con la espalda. La fuerza tiene que estar prácticamente encima del paciente y es este movimiento. Muchas personas hacemos esto. Y eso no es, ¿ok? Luego el lugar. No es en cualquier lugar del pecho. Es una línea imaginaria que se trayecta entre las dos mamilas y la apófisis sifoides. Entonces, pálpense aquí, justamente una hendidura. Por encima de la hendidura es el punto de la colocación de nuestro talón de la mano. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las mamilas y aquí va la mano. No a la derecha, no a la izquierda, en el centro. ¿Por qué? Si doy a la derecha, aquí está la parrilla costal y es donde me llevo las costillas cada vez que hacemos una compresión y ¡crack! Suena, ¿no? Entonces, luego, la profundidad. La profundidad es sumamente importante. Si nosotros comprimimos bien, perfecto. Pero si no relajamos bien, es incorrecto. ¿Por qué? A nosotros comprimir 1/3 de la distancia anterior-posterior del tórax, no vamos a medir con una regla exactamente, ¿no? Sino hacemos que el esternón presione el corazón sobre la base de la columna vertebral. Por lo tanto, genera un movimiento de expulsión de sangre.
Y al momento que levantamos, hacemos que la sangre retorne al corazón. Por lo tanto, se vuelve a llenar. Lo que genera es que en la siguiente compresión volvamos a presionar y volvamos a enviar sangre. Ese es el objetivo de la RCP. ¿Y justamente por qué? Porque cada vez que yo comprimo, va a simular una sístole. Y cada vez que se relaja, va a formular una diástole. Y por lo tanto, sístole y diástole forman un ciclo cardíaco. Y por lo tanto, se va a llevar sangre a los tejidos nobles. Lo que me importa, el cerebro. ¿Sí? Entonces, lo más importante es 5 centímetros, lo rápido de entre 100 a 120 compresiones por minuto cuando estamos en la RCP avanzada. ¿Ok? Solo tiene que recordar que si no se relaja, no se llena el corazón. Por lo tanto, el volumen de sangre que se va a enviar es muy escasa. Y por lo tanto, no va a salir del paro. ¿Ok? Lo otro que tenemos que saber en cuenta es que no podemos suspender la RCP por ningún motivo, salvo que el paciente despierte o que el paciente recupere pulso. En caso contrario, no debemos interrumpir la RCP y solo en el momento de entre la lectura del nuevo ciclo nos debemos demorar menos de 10 segundos en la comprobación del pulso y del ritmo. ¿Por qué es importante? Esta es la curva de presión que debe alcanzar como mínimo para que se perfunda el cerebro. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando comenzamos las compresiones, tenemos una presión arterial de 0, porque no hay pulso. Por lo tanto, necesito varias compresiones hasta que llegue al umbral necesario para que circule sangre en el cerebro. Si yo me demoro mucho entre reiniciar de un ciclo a otro, todo lo que logré se va a hacer. Entonces, lógicamente, el paciente nunca va a salir. Porque cada vez que lo comprimo, ceso las compresiones, me demoro 10 minutos o más, perdón, 10 segundos o más, y lógicamente genero que el flujo de sangre vuelva a llegar a 0. Y por lo tanto, todo lo que gané se vuelve a recuperar, ¿verdad? ¿Ok? 10 segundos es lo máximo, por eso es menos de 10 segundos. Ahora, existen algunos dispositivos que se han inventado, que hacen RCP solito, cuestan más que 2 riñones y un pulmón, y si no nos compran, no nos contratan más personal, nunca nos van a comprar esto. Pero este dispositivo no ha demostrado ser mejor que una persona. Así que igual puede hacer compresiones efectivas, pero lo más importante es no hay mejor que el ser humano para salvar a otro ser humano. ¿Ok? Las máquinas aún no nos han logrado reemplazar el 100%. Después en un futuro tal vez. Manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea es crucial, pero solo en ciertas circunstancias es el más importante dentro del triángulo de vida. Si la causa es hipoxémica, es decir, como en el tiempo del COVID, pues lógicamente tenemos que asegurar lo más pronto posible la vía aérea. Pero ahorita cada vez, gracias a Dios, estamos en disminución del COVID. Y pues hay otras causas que generan la parada respiratoria. Entonces, lo más importante es que sabemos que existen 2 dispositivos. Antiguamente todo dábamos respiración boca a boca, estamos hablando de hace más de 20 años, cosa que ya no se hace, pero ahora se hace con la mascarilla facial unidireccional en ausencia de este dispositivo. Pero gracias a Dios, en este hospital sí tenemos, y tenemos varios. Por lo tanto, podemos utilizar nuestra bolsa mascarilla autoinflable, llamada comúnmente AMBU, por su marca, no porque sea su nombre. ¿Ok? Entonces, lo que debemos saber es que este dispositivo tiene que formar un sello hermético. ¿Qué significa sello hermético? Que todo el aire que yo le estoy dando realmente vaya al pulmón y no se escape. Lo ideal es que esta persona debe tener un sello totalmente homogéneo. Es decir, que el aire no se fuga ni por las comisuras labiales, ni por el surco nasogeniano, ni por las órbitas. A veces las máscaras son muy grandes o muy pequeñas y el aire se escapa por cualquier dirección. Lo ideal es que cada mascarilla sea adecuada para el tipo de paciente. ¿Pero qué cosa pasa? Solo tenemos un tipo de mascarilla. Por lo tanto, usamos la que tenemos. Pero lo ideal es ese. A nivel de la boquilla, justamente donde se embona el AMBU, allí debemos formar la primera letra, que es la C. ¿Sí? Con el dedo pulgar y el dedo índice se presiona así. La C. Haciendo presión hacia abajo. Entonces la AMBU, no sé si me pueden traer un AMBU, por favor, si me pueden traer uno. Y la siguiente es la E, en la cual esta forma, tanto el medio, el anular como el meñique, forman una E que se fija a la rama de la mandíbula, es decir, aquí. ¿Sí? Lo que hacen muchas veces, le ponen el AMBU y comienzan, como sea,
No sube, doctor. Lógicamente no va a subir porque el aire se escapa por cualquier lado, menos por donde debería. Entonces, ahí viene extranjero. El ambú. Bueno, ya voy a abrir el ambú va conectado a una fuente de oxígeno y esta es nuestra mascarilla, ¿sí? Lo ideal, no me lo olvides. Lo ideal es la forma, ¿sí? La forma de la nariz en un pirámide, ¿no? Y la forma de la boca. Esto, cobertura de nariz y boca, ¿sí? Nariz y boca, ¿sí? Y la C va aquí, justamente aquí. Miren. Entonces, cuando yo hago la presión, miren la diferencia, ¿ya? Miren el sonido, escuchen el sonido. Y ahora ves a la E. ¿Vieron la diferencia? Volvamos otra vez. ¿Y ya estoy normal? Ahora escuchen. ¿Sí vieron la diferencia? Entonces, cuando hacemos un sello hermético no se fuga el aire. Ahora, este dispositivo tiene dos válvulas, ¿sí? Estas dos válvulas tienen que saber para qué son. Esta es la válvula de sobrepresión. Esta válvula es fundamental que siempre esté abierta. ¿Por qué? Si yo hago mucha presión, que lo comúnmente que hacemos, es que le damos todo el volumen, ¿no? Hacemos. Miren cómo el pitito se va a salir, miren. Escuchen. Esa es la válvula de sobrepresión, que significa que si yo doy mucho volumen, se va a salir la presión excesiva por este espacio, logrando que se escape y no hacer daño al pulmón. Este más o menos trae entre 450 y 500 de volumen tidal. Una persona promedio, más o menos de 70 kilos, lo mucho que necesita más o menos es hasta 420, más o menos. Entonces, en algunas personas puede ser un poquito más si son obesas, en algunas un poquito menos. Pero jamás podemos usar un ambú adulto en un niño, porque el volumen de sus pulmones es mucho más bajo que el de un adulto. Por lo tanto, si yo hago esto, le voy a romper el pulmón haciéndole un volutrauma. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que sepan que esa es la válvula de sobrepresión. Y luego este CAR, no todos, algunos vienen así, pero tiene una válvula PIP. Esta válvula PIP es muy utilizada en el paciente de los COVID, pero acá tienen centímetros de agua en esta ranurita. Y que este CAR es modificable. Más presión, menos presión. Lo ideal es que siempre esté en 0 y a lo mucho en 5. Muchas veces hemos visto pacientes que cuando llegan así. Entonces significa que le estoy dando 20 de volumen, 20 de presión PIP a un pulmón. Es decir, que si le hago mucha fuerza puede generar un barotrauma. Entonces es importante saber la presión y el volumen. Sobre el volumen y sobre el PIP. ¿Okay? Entonces debe estar en 0 y abierta, siempre. 0 y abierta. 0 y abierta, ok. ¿Ok? Ya. Eso no lo sabía. Muy bien, continuamos. Ahora, en el ámbito prehospitalario, sabemos que nuestra realidad es que nadie intuba en el prehospitalario. Y si el paciente llega boqueando, así boqueando te lo trae. Pero ahora, si nosotros queremos mejorar el servicio y algún día hacer un equipo multidisciplinario, es decir, que desde la ambulancia nos digan, llevamos paciente en paro, preparen todo y el equipo está listo para abordar, así como de estilo Grey's Anatomy, de Good Doctor, de New Amsterdam, Código Negro, de Resident, lo que quieran. Lo que debemos saber es lo siguiente, bueno, dicen que ya tenemos capnógrafo, pero que solamente los monitores que están allá en el otro lado tienen el capnógrafo. Entonces, este es importante, ¿por qué? Porque sabiendo que hay una capnografía, sabemos realmente que el tubo está en garganta, que está en vía aérea. Si no hay capnografía, significa que está en el esófago o que está en cualquier otro lado, menos en vía aérea. Lo siguiente es la ecografía, pero lastimosamente muy pocos lo manejamos al 100%, así que es una herramienta útil, pero pues que no todo lo podemos manejar al momento de una parada. Y lo recomendable es siempre monitorizar que el tubo realmente esté en vía aérea. Lo ideal siempre, ¿no? Cámara gástrica, escuchar la cámara gástrica. Si no está en la cámara gástrica, es del pulmón. Ahora, si está en pulmón, tenemos que ver a qué altura vamos a dejar el tubo. ¿Ok? Es importante que se fije el tubo y que no se desplace, por favor. Ahora,
La guía dice bien claro, dice asegura vía aérea. No especifica que tenemos que intubar al paciente. Lo que especifica es que debemos asegurar una vía aérea. Ahora, en ausencia de una persona entrenada en colocar un tubo endotraqueal, lo que se debe hacer es colocar una máscara laríngea. Tenemos en nuestro servicio, conózcala, es una máscara laríngea. Esa máscara laríngea puede salvar una vida. Simplemente, hasta si se entrenan, Dios quiera que sí, vamos a hacer un taller de esto, justamente en el método de capacitación continua, para que hasta el personal técnico pueda colocarlo, sin necesidad de otra persona, hasta que llegue una persona que pueda intubar al paciente. Lo ideal es salvaguardar la vida del paciente y lo que queremos formar son equipos multidisciplinarios que ante una emergencia podamos salvar una vida. Sí hay. Sí, sí hay. Ahora, lo más importante es que esta solamente tiene una durabilidad de 24 horas como máximo. Es decir, que al final se va a tener que cambiar, pero se salvó la vida. Luego ya se intubará si el paciente no sale de la parada, y si el paciente sale de la parada y sale bien, pues se sacará de la máscara y se salvó. Ahora, si tenemos un personal entrenado, lógicamente este lo puede hacer la intubación, pero ojo, mucho lo que hacen, dejen de comprimir, despacito, voy a meter el tubo. No, no se deja de comprimir mientras se intuba. Se debe intubar, por eso la persona que debe intubar sea la persona que tenga la mayor capacidad resolutiva, es decir, que sepa o sea un experto intubador. Entonces, ahorita, si yo le pongo en la fe a mis residentes, los vamos a capacitar, pero hasta el momento, ninguno de los que están rotando ahorita en shock trauma son expertos intubadores. Ahorita, actualmente. Gerson ya no está rotando ahorita la emergencia. Entonces, solamente estamos con mi R2 y la R rotante. Por lo tanto, la R rotante es su primer mes en emergencia, o sea, todavía no maneja vía aérea. Y mi segunda rotante ha rotado en anestesio, pero no llega a 100 intubaciones exitosas para considerarse que es un experto. Mientras tanto, va a tener que seguir aprendiendo. Ahora, de los asistentes, si Dios quiere, tenemos asistentes siempre en shock trauma presente, pues esos tendrían que ser las personas que vayan a la intubación. Lastimosamente, pues no siempre estamos ahí presentes, ¿no? Por eso es importante que todos estemos capacitados en máscara de origen. ¿Ok? Ok. Siguiente, pues lógicamente se dice que si tenemos capnografía, simplemente con el capnógrafo podemos saber si realmente ya salió el paro. Es fundamental saber que esta, cuando alcanza más de 20 de capnografía, se considera para que el paciente ya salió de la parada respiratoria. ¿Por qué? Porque ya superó esta barrera y significa que el paciente realmente ya está respirando por sí solo. Ahora, lo que debemos saber es que siempre se debe administrar la cantidad de oxígeno más alta posible disponible. Si tenemos FIO 100, FIO 100. Si no tenemos FIO, no tenemos oxígeno, con lo que tenemos, FIO 21. Pero siempre se debe administrar la mayor cantidad de oxígeno posible. Ahora, se debe evitar a toda costa la sobredistensión gástrica. Y usualmente haciendo la maniobra de Selig, que es una maniobra especial en la cual solamente consiste en hundir el cartílago, y eso hace que aplaste el esófago y evita que el aire que tú le estás dando con el AMBU se vaya al estómago. Por lo tanto, eso evita que el abdomen se distienda, que haga vómito, que haga residuo gástrico y lógicamente que pues, nos embarre toda nuestra vía aérea y luego estemos aspirando secreciones gástricas de vía aérea. ¿Y qué hace? Se aspiró. Entonces ahora con antibiótico y aparte paro. Entonces, ventilación mecánica. Los pacientes en paro, si contamos con un ventilador mecánico, podemos usarlo, pero no es tan fácil usar un ventilador. Y si un paciente hace parada en ventilación, deberíamos tener algunos parámetros señalados para el monitor. Lastimosamente, hasta que no se entrene todo el personal, no podemos utilizarlo como estrategia si el paciente está en ventilación mecánica. Lo ideal es desconectar del ventilador y darle resucitación manual. Pero si lo saben utilizar, esos son los parámetros que se deben utilizar durante la RCP. Sobre todo lo más importante es esto. ¿Sí? Desaparecer el PIP, desaparecer el trigger, que es la sensibilidad del pulmón, es decir, que el paciente cada vez que siente el esfuerzo respiratorio va a gatillar, pero recuerden que está en RCP, es decir, que cada vez que comprima, el ventilador me va a dar un volumen, porque eso va a leer como un autollenado pulmonar, por eso el trigger debe estar apagado. Los pacientes que manejan ventilación mecánica, bueno, el personal que aquí está presente que maneja ventilación mecánica, esas son las dos cosas que primero debemos cambiar en nuestro ventilador, si es que podemos hacer un RCP con ventilación, porque nos ahorraría una persona, ¿sí? Y las otras dos cosas es reducir la frecuencia respiratoria, solo necesito de 10 a 12, y la relación IE debe ser alta. ¿Por qué? Porque necesitamos que elimine la cantidad posible de CO2. ¿Ok?
¿Qué más? Suerte.